Buenos días, un gusto. Mi nombre es Eric Paolo León Salas, soy profesor de filosofía de la Universidad Estatal a Distancia. Hoy veremos la primera tutoría, la segunda parte de la primera tutoría, en la cual abarcaremos la pregunta número 2 y 3 y 4 de orientaciones del 2025, orientaciones de perspectivas filosóficas de la ciencia, del tercer semestre, cuatrimestre del 25. Entonces, vamos a ver un poco sobre esto. Primero, hay que ver aspectos generales. La fecha de entrega según el cronograma es antes de las 11:45 en el entorno AprendeU. En formato PDF, no se aceptan tareas extemporáneas o en otros formatos. Va a valer 50 puntos. En sí son 3 de 10. ¿Verdad? La segunda tarea también es 3 de 10 y el proyecto es, 10 de 10. Ya ustedes pueden ver eso en otras tutorías. Y esta no se repone como ningún otro trabajo. Ahora, ¿qué hacer? Fundamentese en la UDM, que es el libro, para que desarrolle los siguientes ítems. Los ítems vamos a verlos más adelante, ya en el ítem número 1 de la tarea 1. Ahora, tenga presente que la UDM es el texto base. O sea, el libro es el texto base. Pero el uso de otras fuentes bibliográficas, o sea, otros libros, otras fuentes, fuentes confiables, puede ser periódicos o algún otro recurso, artículos, o sea, papers, algún otro recurso puede ayudar mucho. Esos otros recursos o fuentes también es permitido para fortalecer sus argumentos. ¿Y qué quiere decir fortalecer sus argumentos? Para que ustedes ayuden a ver otras cosas que no pudieron poner en sus argumentos o en sus reflexiones y puedan ponerlo o integrarlo. O puedan ver, decir, oh, mira, estoy equivocado, entonces voy a cambiarlo. Ahora, eso sí, asegúrese del uso correcto de las mismas. O sea, si vas a ver las bibliográficas de otro, también tiene que citarlas bien. Ahora, se espera más, como se ve acá abajo, su reflexión que solo citas. Ahora, recuerde que un argumento es la razón que usted da a favor o en contra de cierta idea. No es la simple exposición de comentarios sin fundamento. O sea, cuando ponen un comentario de 3 líneas, un párrafo, no necesariamente es un argumento. Y en medida de lo posible sustentado con referencias bibliográficas, en medida de lo posible siempre referenciado con algo que los apoye, que lo complemente. Ahora, en cada respuesta debe complementar su argumento con las citas bibliográficas de manera integral, es decir, es necesario incluir las citas en una redacción de sus argumentos. Ahorita vamos a ver eso de nuevo. ¿Qué quiere decir? Que la cita se utiliza, no se debe poner solo al final o solo al principio, sino que debe estar integrada en el argumento y distanciarse y diferenciarse de su reflexión. Eso sí, utilizando las normas APA. Ahora, ¿cómo van a responder? Van a responder así. Pregunta uno, la ponen en negrita y ya ahí responden. Pregunta 2, negrita, respondo 3, pregunta la N y responden. Esto lo ponen como subtítulos y bueno. Ahora, pregunta 3. Desarrolle, son 9 puntos. Desarrolle el tema de otros ámbitos de la ciencia. Para ello, ya aquí nosotros se ha visto por lo menos el ámbito ético, el social y el epistemológico. Aquí vamos a ver otros que también se pueden relacionar mucho con ya los vistos anteriormente. Ahora, dice el punto A, elabore un cuadro comparativo. Bueno, aquí está el cuadro comparativo, puede ser este. Si quieren hacer otro lo pueden hacer, pero este es el preferible. Un cuadro comparativo con las definiciones de los siguientes 3 ámbitos de la ciencia. El metodológico, el axiológico y el semántico. Utilice la información suministrada de la UDM en el apartado titulado Otros ámbitos de la ciencia. Y el punto es que cuando ustedes hagan el cuadro comparativo, ya ustedes ven acá, ya saben como de qué se va a tratar. Ahora, presente primero dan una definición. Tienen en cuenta lo que vieron acá en el libro y dan una definición con sus palabras. Ojalá que sea amplia, que sea bien definida y ojalá que puedan dar un ejemplo. Ahora, presente 3 citas textuales de una fuente distinta del libro o de la UDM para cada uno de los 3 ámbitos de la ciencia. 3 citas en total, una cita para cada ámbito. O sea, tienen que buscar
Aparte, pueden buscar en internet u otro que tenga que ver con esto, con el ámbito axiológico. Pueden poner bueno, ámbito axiológico de la ciencia o ámbito metodológico o ámbito semántico. Ponen la cita aquí como debe ser, cada una de estas acá, o sea, y tiene que relacionarse otra con la definición. Tiene que relacionarse con la definición y ya ustedes saben que en las referencias se ponen al final. Ahora realice un comentario personal argumentado. Este personal argumentado de lo que ustedes piensan de esto, qué aprendieron, qué pueden reflexionar sobre eso, cómo se puede utilizar en la actualidad, cómo lo utilizamos o no, qué se podría aprender más, está bien o está mal, cualquier cosa, pero bien reflexionado sobre esto, que quiera decir de que ustedes profundizaron sobre esto y realizaron a los profesores preguntas o buscaron por sí para poder producir esto. No utilicen IAs para responder esto. Y aquí ustedes responden cada uno y tiene que estar argumentado. ¿Qué quiere decir? Como se dijo anteriormente, tiene que ser amplio, en el que ustedes con varias reflexiones y razonamientos llegue a X o llegue a conclusión. A decir que esto es de una forma o esto es de otra forma, es verdadero o falso, se adquiere conocimiento o no, es verdadero o falso, es bueno o malo, justo o injusto, lo que usted crea. Luego, desarrolle el tema, una clasificación contemporánea de las ciencias. Para ello, uno, explique mediante 5 ideas argumentadas las principales diferencias entre ciencias naturales, ciencias sociales y ciencias formales. Eso ustedes lo pueden ver en el libro de Gallardo. Y ustedes pueden ver principalmente que hay entre naturales y formales, pero ahí se incluye un poco de sociales para que ustedes puedan saber de que no solamente hay ciencias naturales como biología, química, física, o ciencias formales como la matemática o la lógica o tal vez lo que tenga que ver con computación, sino que también tienen que ver ciencias sociales como ciencias policiales, ciencias de la educación, entre otras. Entre estas hay diferencias, desde el ámbito, como vemos acá, axiológico, metodológico, semántico, ético, social, epistemológico. ¿Verdad? Tengan en cuenta eso. Ahora, tomen en cuenta la definición, la metodología, enfoque cada una de ellas y utilice la información proporcionada de la UDM. Y en caso de que ustedes quieran ayudarse con otra información, ayúdense y pídanle al profe, y si no la encuentran, ayúdense y pídanle a su tutor que les ayude con referencias. El punto es que ustedes busquen, traten de poder, de encontrar y si no encuentran que les pida al tutor. Por eso estamos nosotros los tutores para acompañarlos y ayudarles y facilitarles esos recursos. Ahora, complemente sus argumentos con 5 citas textuales de una fuente distinta a la UDM relacionados con argumentos presentados en el punto A. Citas distintas. Otra vez, estamos pidiendo de algo distinto. Puede ser de otro libro en general, puede ser, aquí ya sí les diría, de un libro como Historia de la Ciencia, o Ciencias y Historia, que está en que se utilizó mucho aquí en la universidad, que se daba antes. Pueden utilizar algún libro que se relacione con filosofía de la ciencia. Se puede descargar de internet. Hay muchos lugares o papers que tengan que ver con filosofía de la ciencia. Y pueden poner, digamos, diferencia entre estos y buscan en Google académico, por ejemplo o ejemplos, ¿verdad? Pues, yo normalmente prefiero que pongan ejemplos o aspectos prácticos o ejemplos para poder entender un poco mejor esto, o cómo lo veo en la vida real, las ciencias naturales, sociales, formales, o cómo funcionan, pueden ayudarse con eso, para encontrar citas textuales diferentes a la UDM. Ahora, realice 2 comentarios personales donde resalte la importancia de cada uno de los tipos de ciencia para la carrera que usted está cursando o espera cursar en la universidad. O sea, cómo cada una de estas repercute en la carrera que usted está llevando o ha llevado. Para eso se puede ayudar también con profesores de otras asignaturas. Pongamos un ejemplo, si usted está llevando ciencias policiales, en aspectos principalmente en criminología hay muchas materias que tienen que ver con la biología y fisiología, entre otros, que tienen que ver con ciencias naturales. Ciencias sociales como la criminología o la misma, bueno, la sociología, entre otras. Y ya formales, en ciencias policiales no sabría cómo.
¿Qué sería? Podríamos ver aspectos de computación, de robo, de ciberinformación, entre otros. Entonces el punto es ver cómo estas tres repercuten en nuestra carrera. Eso se puede ver con el plan de estudios, se puede preguntar a profesores o profesoras y además ustedes pueden preguntar a su facilitador o tutor. Y esto es muy importante, el formato, haga uso adecuado de las fuentes bibliográficas, siempre referencias van al final y las citas tienen que estar bien hechas, que considere oportunas, teniendo en presente que la UDM es la fuente primaria. Cuide el formato de la presentación en todos los aspectos básicos, espacio y medio, letras Arial, que sean o Verdana o Calibri 12, ¿verdad? Solo este tipo y todo espacio y medio, márgenes a 2.5, no tiene que quedar muy centrado, como esto venga centrado, no tiene que quedar tampoco muy a la izquierda o arriba, sino que tiene que quedar bien bonito, ¿verdad? Bien bonito, digamos que casi llegando a la esquina, por lo menos 2 centímetros de aquí hasta acá, ¿verdad? 2,5 de aquí hasta acá, de aquí hasta acá como 2,5 y de aquí hasta acá como 2,5. Es lo que pasa, como en mi uso. El, ¿Cómo se dice? El punto este que estoy poniendo. Ahora, uso de citas bibliográficas de forma adecuada y pertinente, eso según APA. Ya APA se puede ver y lo tienen en internet, lo ven en el primer curso que reciben y que es de metodología, entre otros. Y otros que evidencian orden y claridad en redacción y presentación. Si ustedes no hacen esto, se les baja puntos. Y en estos son 6 puntos y son muy fáciles de ganar. Ahora, muy importante, ¿qué hacer y cómo hacerlo bien y cómo no hacerlo bien? Vamos a ver uso, bueno, vamos a ver un ejemplo, posible uso de citas. Aquí vemos en color morado, análisis propio, o por lo menos lo que se produce, que es lo que más se pide, cita de autor, cita que nos dice qué libro o de dónde es, ¿verdad? Por ejemplo, de Gallardo, puede ser de Gallardo 2022 o 23, no me acuerdo, creo que era. Y ya la cita directa, depende, si es de menos de 40 palabras, viene entre comillas, y al final se pone P.32 o dependiendo si no es narrativa como esta, se pone Román Rodríguez, coma, 2017, punto y coma, P.32. Si la utilizan de otra forma. Ahora, si es una cita mm, de más de 40 palabras, es distinto, lo podemos ver acá. La cita de más de 40 palabras, aquí se ve. Ahora, es importante, vea que hay una introducción muy grande y que hay otra reflexión muy grande acá que hace ver que no estamos utilizando la cita. La cita no es más grande necesariamente que lo que usted reflexiona o lo que analiza. Y en la sangría tiene que ser en estas de mayores de 40, que no es entre comillas, de más de 40 palabras, y tiene aquí la cita. Ahora, ya que vimos estos dos ejemplos, estos son citas directas, está la cita indirecta. La cita indirecta es la que está integrada. Bueno, veamos esto por ejemplo aquí, terminemos. La expresión y comprensión de sentimientos en la infancia es un proceso complejo, dado que el desarrollo de identificación de emociones es paulatino. La dinámica del juego surge como medio de exploración de emociones. Ahora, conectores, ¿qué es conectores? Que ayuda a conectar ya sea entre párrafos o entre párrafos, no, entre diferentes ideas o entre diferentes razones, argumentos, entre otros. Como lo indica Román Rodríguez, 2017, ya uno diría las referencias al puro final, uno como profesor y buscas cuál es el libro, dónde lo encontraste y a ver si es cierto o no. Ahora, el juego es un elemento básico y fundamental en la configuración de nuestras convicciones, sentimientos y actitudes y comportamientos. Página 32. Ahí ya uno como profesor lo puede buscar o como lector. Ahora, vea otro conector. Es por esta razón que, ¿verdad? Esto lo estamos utilizando. Vea esta cita, estamos utilizando. Por esta razón que la actividad descrita devela el sentir de los niños y niñas. Un ejemplo hipotético, y es importante que pongan ejemplos para poder entender ustedes lo que estamos leyendo y cómo lo relacionamos con la realidad, porque la ciencia no es meramente, como se dice, teórico o abstracto. Eso teórico viene de la realidad, viene de lo que nosotros vivimos. Un ejemplo hipotético podría reflejarse en un infante que juega con figuras y los agrede entre sí. En este acto refleja el enojo y agresividad
lo que podría traducirse en actos de violencia que presencia. Bueno, ¿verdad? Aquí es, según esta teoría, lo que se ha visto. No necesariamente, aquí por eso es importante decir, podría traducirse, porque no necesariamente está diciendo se traduce, podría traducirse, y eso es algo importante porque es una ciencia social, estamos hablando de ciencia social, ya ustedes lo pueden ver ahí, y luego, por ende, al final, el sentir de un menor respecto a una situación esclarece el panorama de la intervención. Ya teniendo en cuenta esto, ya sabemos cómo intervenir o ver qué está pasando. Si vemos por lo menos esto que está pasando, ya que nos lo dice esto por acá. Ahora veamos este otro, porque aquí estamos utilizando también un parafraseo. Parafraseo es que ponemos la cita con nuestras palabras. En este punto se incorpora el análisis propio, uso de citas y conectores. Pero vamos a ver, a través de los conceptos y teorías es posible comprender los elementos constitutivos de los fenómenos cotidianos. Aquí una línea por lo menos de introducción a lo que vamos a reflexionar. De este modo, aquí lo ponemos, por ejemplo, a Gallardo, vamos a decir sobre Gallardo, sobre perspectivas filosóficas de la ciencia, solamente que lo ponemos con nuestras propias palabras. Se puede decir que la ciencia, para explicar los procesos naturales que acompañan a la humanidad, conceptualiza y teoriza sobre la realidad. O sea, Gallardo 2020. A veces algún profesor puede pedirle el número de página que sería importante ponerlo. No según APA no es necesario ponerlo, pero sería importante como para uno ver. Así entonces, uno de los mayores ejemplos es la teoría de la evolución de Charles Darwin. La misma, punto, 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 porque ahí viene ya un montón y sería, tal vez viene un montón de frases que no se necesitan o de oraciones. Ahora, punto, punto, punto es un intento por explicar, entre otras cosas, la gran diversidad de rasgos y de especies animales. Se trata de una explicación de funcionamiento del mundo natural y de los seres vivos. Cierra puntos. Vean que aquí es diferente a este, ¿verdad? Román Rodríguez 2017. Pero lo único que es diferente es que aquí ponemos Gallardo 2020 P.53. Y luego estamos utilizando dos. Y luego es más amplio lo que estamos reflexionando acá que las mismas dos citas que pusimos. Y estamos utilizando las citas para hacer esto. La teoría expuesta es de suma relevancia, puesto que da elementos centrales para comprender el desarrollo de la vida. Esto demuestra cómo las teorías científicas, lejos de ser meras conceptualizaciones o codificaciones del lenguaje, se convierten en herramientas claves para comprender las dinámicas complejas del mundo que habitamos, otorgando sentido y coherencia a fenómenos que, de otro modo, parecerían aleatorios o caóticos. Ya esto es una reflexión que estarías haciendo y ojalá puedas dar un ejemplo ya en específico, agregarle un ejemplo en específico, como por ejemplo tal y tal cosa, y puedes hacerlo. Yo pondría, por ejemplo, el ejemplo que estamos haciendo aquí por el ejemplo que se puede dar de la teoría que serían esta del infante, y sobre un niño o un caso, no sé. Bueno, ya aquí vemos esta otra, ¿verdad? Simplemente vemos que hay una reflexión propia, como tal vez una introducción que se va a ver, porque es importante, después la cita, que es grande, y ya un poco de reflexión. Es importante citar así. ¿Cómo hay que evitarlo? Aquí están las citas, aquí pues, ustedes pueden ver cómo se hacen. Yo digo las referencias, y estas referencias siempre van al puro final. De libro, artículo, revista, inteligencia artificial, otros. También hay más, ustedes pueden buscar en la guía. Pueden ver, disculpen, que está acá, o pueden verlo en la UNED, que hay bastantes lugares para ver cómo se cita. Ahora el estilo, ya lo vimos cómo es, y ejemplos de qué no realizar. Poner solo al principio la cita y luego de desarrollar. Hay mucha gente que pone esto así y después reflexiona, así, y reflexiona. No, así no está bien. Esto tiene que integrarse. Ojalá algo una redacción aquí que lo vaya a integrar a esto. Segundo, poner solo al final la cita luego de su reflexión.
Mucha gente lo pone así y lo pone así, ¿verdad? Solo al final. No es no se está utilizando la cita, no se ve un qué o para qué de la cita. Debe integrarse aquí sus reflexiones, en sus análisis. Y tercero, preferiblemente, solo en pocos casos puede ser no realizar una cita más grande que su reflexión o argumento. Aquí vemos esta cita, es grandísima y tras de eso, bueno, no, yo creo que sí tiene los suficientes palabras, pero vemos esta cita que es inmensa y aquí sería más que un comentario que una reflexión o un argumento. Entonces hay que tratar de evitar esto. Aquí, ¿qué problema hay? El problema entre el tamaño de la argumentación y reflexión con la cita es que casi que no hay, que es poco. A veces se puede hacer, pero pongámosle que a veces es en pocas ocasiones. Y recuerden, siempre la cita tiene que utilizarse para su reflexión. Y luego, la cita tiene más de 40 palabras, ver bien cómo se hace en la página 12. Bueno, ha sido un gusto. Soy Eric Pablo León Salas, profesor de filosofía, y con esto espero haberles ayudado. Utilicen la UDM para ayudar a entender, ¿verdad? Principalmente entenderse en esos temas. Y aquí les doy ejemplos específicos para que eviten, que son normales que utilizan, para que evitemos que nos pongan mala nota y que lo hagamos muy bien. Bueno, un gusto y hasta luego.